Un docente de la UNAM ha sido distinguido por la Asociación Argentina de Salud Pública. Esto es en el marco del concurso a la mejor tesis de doctorado en salud pública. Se trata de el doctor Sergio Gabriel Viudés, psicólogo, docente en la maestría en salud pública y enfermedades transmisibles de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM, maestría que es dirigida por el doctor de Schuster, y bueno, el doctor Viudés además es graduado en el doctorado de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Y precisamente estamos en comunicación telefónica con él para charlar sobre este reconocimiento, pero además por su tesis y su investigación que llevó a cabo. Muy buenos días, doctor. Le saluda Susana Babi y María Cristina Miño, aquí de la radio de la universidad. Hola, buen día Susana, buen día María Cristina y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Doctor, bueno, en principio nos gustaría que nos comente qué significa para usted de recibir este reconocimiento, el segundo premio que le han otorgado desde la Asociación Argentina de Salud Pública en el marco de este concurso. Bueno, en principio representa una gran alegría desde el punto de vista personal y en un sentido más general un reconocimiento a la producción en materia científica, ¿no? y ampliación del conocimiento y de nuestra provincia en particular. Así que bueno, eso sería como de manera muy sintética, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué nos puede contar acerca de este trabajo de investigación que sabemos que se fue en el marco de un doctorado y que se titula Gobernanza y Organización de Servicios de Salud para la Atención y Cuidado de las Personas con Enfermedades No Transmisibles? ¿Cómo le podemos contar a la audiencia de nuestra radio de qué se trata? ¿Cómo fue la selección del tema? Sabemos que en un doctorado, bueno, hay que presentar un proyecto antes, una propuesta de investigación también para ir trabajándola durante el tránsito del doctorado. ¿Cómo fue que eligió este tema y que nos puede contar, digamos, como para la audiencia de ese proceso y de los resultados a los que llegó, ¿no? Bien, en principio el tema que se enmarca dentro de lo que sería salud pública, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en particular específicamente lo que se denomina el primer nivel de atención, es un recorte dentro de una trayectoria. Yo trabajo en salud pública desde el año 2008, me dedico al subsector público, así que aproximadamente en el 2018-19 empecé a hacer un recorte, después de haber coordinado desde el punto de vista operativo un proyecto justamente que buscaba fortalecer el trabajo con las enfermedades no transmisibles en el primer nivel de atención, ¿no? Uh-huh. Entiéndase por enfermedades no transmisibles, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, diferentes tipos de cáncer, etcétera, ¿no? Y un poco después de esa trayectoria más de gestión, decidí convertir ese tema que había sido de gestión en un proyecto de investigación, ¿no? Uh-huh. En el marco de una carrera académica también. Sí. Después vino un poco la pandemia, que nos llevó un poco puestos a todos, y aproximadamente en el 21 o 22 pude volver a salir al campo, como se suele decir, ¿no? Ir a terreno, a hacer entrevistas y demás, que fueron hechas en la ciudad de Posadas, tanto a integrantes de los equipos del primer nivel de atención, como algunos actores definidos como informantes clave, ¿no? Por su uh-huh. trayectoria, por su conocimiento sobre la salud. Y a partir de eso, después, vino de alguna manera el trabajo hermenéutico de interpretación con las entrevistas, y en el periodo 23-24 la escritura de la tesis y la defensa, digamos, ¿no? Uh-huh. Encima, más allá del nombre tan largo, porque lo recortaron incluso bastante largo, como suelen ser los títulos de tesis, la tesis se pregunta por, cómo funciona, digamos, el primer nivel de atención que se encarga o que tiene por prioridad, digamos, ¿no? Uh-huh. La población con cobertura pública exclusiva. Cuando se habla del subsector público,
sabemos que la salud, digamos, está fragmentada, ¿no? O segmentada. Hay sector privado, sector de obras sociales, y hay un subsector que es del orden público, que atiende a todo el mundo, pero que tiene, digamos, una clara prioridad en la población con cobertura pública exclusiva. Y se pregunta un poco, bueno, cómo funciona, qué problemas hay y cómo se organiza, sobre todo, para el abordaje de las personas que tienen estas enfermedades y que, a diferencia de otras enfermedades o de otros procesos de salud y enfermedad, son crónicos, digamos, ¿no? O sea, el otro día yo decía en una nota, y para que sea claro, uno tiene de repente un cuadro gripal, va, de repente recibe una atención, le dan alguna medicación o alguna medida de cuidado, y ese cuadro gripal termina, ¿sí? Ahora, cuando te declararon o te diagnosticaron con hipertensión arterial o con diabetes mellitus, bueno, va a ser una patología que va te acompaña durante toda la vida. Exactamente. Entonces, ya desde principios del siglo XX, en realidad fines del siglo XX, principios del XXI, se empieza a instalar con fuerza desde los organismos internacionales y también nacionales en salud la necesidad de hacer algo que se denomina reorientar los servicios, ¿no? O sea, reorientar los servicios de salud que históricamente estuvieron volcados a lo materno-infantil y a lo que se denominan patologías agudas, reorientarlos para que trabajen con este tipo de con estas personas y con estas medidas de cuidado que, insisto, son distintas, digamos, ¿no? Doctor, y de esa investigación, bueno, de todo ese trabajo de campo, ¿qué conclusiones o qué informaciones en términos generales podría compartir respecto a las conclusiones de este estudio? Sí, en términos generales lo que el trabajo plantea es que si bien se ha avanzado mucho en instalar sobre todo la temática, y cuando digo instalar me refiero a instalar dentro de los equipos de salud, que hay que poner el foco en los cuidados de estas personas, que eso lleva su prioridad, que lleva su forma de organización. Insisto que si bien se ha avanzado mucho en eso, todavía falta fortalecer sobre todo el primer nivel de atención y las formas de organización para acompañar estos procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que también hace falta, digamos, sensibilizar más a la población, digamos, ¿no? Con relación a esto. En términos generales, por supuesto, no es bastante pero más largo, a no minimizar, digamos, la problemática, la enfermedad, y en el equipo de salud, digamos, que falencias, digamos, o por denominarlas de una manera, o cuáles son las actitudes o aquellos cambios que deberían plantearse para mejorar lo que usted detectó, digamos, como un inconveniente que debería mejorar, digamos, el área de salud pública. Mira, hay ojo, esto yo hablo de salud pública, pero porque fue mi campo de estudio, no claro, en el privado también se puede llegar a detectar, pero no se ha estudiado. No es muy distinto, digamos. Mira, hay varias conclusiones. Una de las más relevantes para mí es la necesidad de fortalecer lo que se denomina un abordaje integral e integrado, digamos, ¿no? Para darles un ejemplo muy concreto. No alcanza que yo, como de repente profesional de la medicina, te derive y a que vayas a un nutricionista, o que el nutricionista te derive al psicólogo en lo que se denomina, ¿no?, una interconsulta. Hay que sentarse a planificar esa atención, digamos, ¿no? Un abordaje que no sea multidisciplinario, en donde cada uno hace su recorte, digamos, ¿no?, y plantea desde su perspectiva disciplinar qué es lo que esa persona tiene que hacer, sino un cuidado integral y planificado, digamos, ¿no? Que interactúen, digamos, los profesionales, digamos. Los profesionales, pero también los enfermeros, los agentes sanitarios, o sea, el equipo de salud como un todo, digamos, ¿sí?
no alcanza ahí simplemente esto que es la derivación, la interconsulta, sino que tiene que haber un cuidado integral y planificado. Porque realmente para las personas, además, primero ya de por sí es muy difícil asumir el hecho de tener una enfermedad de tipo crónica, ¿no? O sea, reconocer eso implica duelar un proceso, digamos, ¿no? Porque es hacer el duelo por una parte de mí que no está sana, digamos, ¿no? Entonces ya eso en principio es muy difícil que asuma su condición y la cantidad de transformaciones que debe hacer generalmente en su vida para los cuidados. Y en su contexto para poder cuidarse. Eso ya es muy difícil. Si le agregamos a esto que la buena parte de las personas que padecen esto y se atienden en el subsector público de manera exclusiva, es decir, la única cobertura que tienen es la del Estado, generalmente también están atravesados por otros factores que se denominan determinantes sociales de la salud, digamos, ¿no? O sea, de repente una persona tiene que asumir que tiene una condición crónica y tiene que tomar una pastilla de manera diaria y a su vez tiene que resolver cuestiones muy básicas como la comida cotidiana y efectos que hacen a la economía doméstica, digamos, ¿no? Entonces, todo eso requiere de un abordaje mucho más complejo y apuntalado que quizás una persona que de repente tiene toda una parte resuelta y se tiene que ocupar, comillas, solamente de eso. No sé si me expreso. Sí, no, y además si se le sumamos por ahí que tienen algún inconveniente, además de la enfermedad crónica, alguna discapacidad o algún problema de salud mental también, complica aún más. Todo, es un, digamos, son problemas multideterminados, digamos, ¿no? Entonces hacen que el abordaje, ya en sí, insisto, es complejo en sí el abordaje, pero en estas situaciones en donde muchas veces lo que hay también es precarización socioeconómica, de recursos en el sentido más amplio del término, se vuelve aún más complejo, digamos, ¿no? ¿Y cuál es, bueno, cuál es la propuesta, si es que lo propuso una idea de mejora o de esa planificación, si es que la propuso como idea en las conclusiones, doctor? En términos generales, lo que se propone para mejorar, digamos, es de alguna manera justamente, primero, generar o instalar dentro de este fortalecimiento del primer nivel de atención lo que tiene que ver con la institucionalidad de un centro de atención primaria, digamos, ¿no? O sea, muchas veces en la cabeza de la gente incluso, o de los mismos profesionales de la salud, ¿no?, aparece como por un lado la idea de el hospital y después aparece la idea de la salita o el periférico, digamos, ¿no? Que al decir periférico, bueno, si hay algo que es periférico es porque hay otra cosa que es central, digamos, ¿no? Entonces hay por defecto un restarle importancia, digamos, ¿no? Por otro lado, y esto le pasa a la gente misma, ¿no? Uno le pregunta, discúlpame, ¿hay un centro de atención primaria de la salud en tu barrio? Y en general la gente te va a mirar como diciendo, ¿qué cosa? Y vos le decís, la salita, sí, eso sí hay, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los centros de atención primaria de la salud, que hay muchos en Posadas y hay muchos en la provincia, son instituciones a fortalecer y a generar y a fortalecer equipos que las integren, digamos, ¿no? Entonces, esa por un lado es una propuesta en términos de gestión institucional. Y desde el punto de vista más de la gestión profesional, bueno, la necesidad justamente de que haya de alguna manera un abrir la puerta, si se quiere, de cada consultorio, ¿sí?, para generar un diálogo más productivo entre todos los integrantes de los equipos de salud, con particular presencia de los profesionales, digamos, ¿no? Y con relación un poco a la ciudadanía, bueno, fortalecer en términos generales algo que uno puede denominar ciudadanía en salud, digamos, ¿no? O sea, que la gente le dé verdaderamente la importancia a estos temas que estos temas tienen. Es muy largo para hablar del tema, pero hay una construcción histórica, digamos, por la cual la misma población, digamos, ¿no? O sea, yo siempre digo el chiste, bueno, nadie se levante diciendo, qué saludable que me levanté hoy. Sí. En general la gente
se acuerda de la salud a partir de qué, de su ausencia, Un a partir de la padecimiento, enfermedad. sí. Ujú. Entonces tenemos como conjunto social un modelo que piensa la salud no en términos propositivos, sino en términos negativos a partir de su ausencia. Ujú. Y eso es un problema, digamos, sociocultural, digamos, ¿no? Ujú. Que hay que trabajar como En la colectivo, prevención, digamos, digamos. ¿no? Hay que trabajar en la prevención, pero la prevención todavía es de la enfermedad. Hay que Ujú. trabajar en la promoción de la salud, digamos, Sí, ¿no? Que también. es otra cosa, es otro concepto. Sí. Ujú. Entonces, seguimos pensando las cosas desde un modelo que autores como Menéndez denominarían biomédico hegemónico, digamos, Ujú. ¿no? Desde la cuestión más de la patología de la enfermedad y no desde el punto de vista de la salud. Ujú. Ese es un problema colectivo, sociocultural, digamos, ¿no? Ujú, sin duda que Así que un gran tarea para aporte. Ujú. Doctor, y bueno, a partir de este trabajo, de esta investigación y bueno, de estas recomendaciones o de estas conclusiones también, ¿qué proyectos tiene a futuro para también impulsar o acompañar estas transformaciones que cree que son necesarias? Bueno, a ver, yo por un lado, yo soy docente también en la Facultad de Psicología de la UCAMI, Ujú. en salud pública, salud mental, así que vivo gestionando esto de alguna manera. Y también, bueno, tenemos una diplomatura en investigación y gestión de proyectos en salud, en Exactas. Así que, bueno, por una parte, Ujú. la gestión desde la docencia, en la sensibilización tanto en el grado como de posgrado, de todos estos temas. Y después, bueno, como partícipe que soy de salud pública, en particular me desempeño en el Ministerio de Salud Pública. Ayer justamente estábamos en una capacitación vinculada a esto, así que uno sigue de alguna manera promoviendo, fortaleciendo y proyectando, bueno, que las cosas se fortalezcan y todo en pos, digamos, del derecho a la salud en última instancia y en primera instancia. Ujú. ¿Y cómo recibieron, digamos, a quienes participaron y posibilitaron también que pueda realizar este estudio, esta investigación, que fueron sus miembros informantes, quienes colaboraron? ¿Cómo recibieron su investigación? ¿Qué devoluciones tuvo? Mira, en realidad me debo todavía esa información en el medio de tanto trajín, digamos. Ajá. Así que bueno, para otra... pero vengo escuchando en términos generales que bueno, con particular alegría, digamos. Ujú. En general, uno ya cuando iba haciendo las entrevistas iba haciendo, digamos, una estrategia que es como de alguna manera ir planteando hipótesis, digamos, Ujú. ¿no? Y viendo en qué medida los entrevistados iban corroborando o no esas hipótesis. Así que bueno, como también decían en otro espacio, un agradecimiento particular a quienes participaron y que bueno, por ser de método cualitativo, por ser un grupo reducido, obviamente todos los datos están anonimizados, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Respetando la confidencialidad y el anonimato. Ujú. Bien. Doctor Sergio Gabriel Viudés, le agradecemos muchísimo por este tiempo, también lo felicitamos por este reconocimiento que también sin dudas constituye y va a constituir un gran aporte para mejorar y fortalecer todo lo que tiene que ver con la salud pública. Así que muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por el espacio y por dar lugar al conocimiento, ¿no? Tan importante en este tiempo. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Hablamos con el doctor Viudés, psicólogo, docente universitario en la Facultad de Ciencias Exactas, también en una universidad privada. Se ha graduado en el doctorado de Ciencias Humanas y Sociales aquí en la Universidad Nacional de Misiones, y en el marco de su investigación y su tesis denominada Gobernanza y Organización de Servicios de Salud para la Atención y Cuidado de Personas con Enfermedades No Transmisibles, estudio de casos múltiples en el primer nivel de atención del subsector público en Posadas Misiones. Por esta investigación ha recibido un reconocimiento, el segundo premio en el marco del concurso a la mejor tesis de doctorado en salud pública, un reconocimiento de la Asociación Argentina de Salud Pública.